Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha dejado a miles, literalmente miles, de fans con la boca abierta. Si hablo de esas dos estrellas turcas que roban suspiros y que todos ustedes conocen y aman, Can Yaman y Demet Özdemir. Y créanme, la noticia que tenemos hoy, es de las que te hacen preguntar si estás soñando. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de actualidad. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des a ese botón rojo de suscribirte y actives la campanita. Así nunca te perderás ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. Imaginen esto, el mundo de la actuación turca, que ya de por sí es una fábrica de sueños y de ídolos, está ahora mismo patas arriba. Y la razón principal no es otra que un rumor, o más bien, una confirmación velada, que está circulando como la pólvora y que involucra a dos de sus figuras más prominentes. Can Yaman, ese actor que conquistó corazones con su carisma y su imponente presencia, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha demostrado ser un camaleón en cada personaje que interpreta. ¿Qué puede haber sucedido entre ellos para generar tal revuelo? Pues resulta que la noticia, que ha explotado como un confeti de sorpresas, tiene que ver con una posible reconciliación, o mejor dicho, con un reencuentro profesional que promete ser explosivo. Para los que no están al día, y déjenme decirles que son muy pocos, Can Yaman y Demet Özdemir ya nos regalaron en el pasado una química innegable en la serie Erkencikus. Su romance en pantalla traspasó la ficción y, durante un tiempo, se convirtió en un tema recurrente en las revistas y en las conversaciones de fans de todo el mundo. Recuerdo perfectamente la euforia que generaron juntos. La forma en que interactuaban, las miradas, la complicidad, era palpable. Y sí, hubo un tiempo en que los rumores de una relación fuera de cámaras eran casi una confirmación para muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron, las agendas se complicaron, y cada uno tomó su propio camino. Can se lanzó a proyectos internacionales, conquistando Italia y más allá, mientras que Demet continuó consolidando su carrera en Turquía con éxitos rotundos. Hasta ahora, ¿verdad? Porque justo cuando pensábamos que sus caminos estaban completamente separados, ¡zas!, aparece esta bomba informativa. La fecha 11 de diciembre de 2025 se está convirtiendo en un hito. ¿Qué pasó exactamente ese día? Pues la noticia que ha llegado hasta nuestros oídos, y que ha sido confirmada de forma bastante, digamos, sutil, es que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar a punto de protagonizar un nuevo proyecto juntos. Y no, estoy hablando de un simple cameo o de una aparición esporádica. Estamos hablando de un papel principal compartido. Los detalles aún son escasos, porque como saben, el mundo del entretenimiento es muy celoso de sus secretos hasta el último momento. Pero lo que se comenta y se comenta mucho es que un importante productor o una gran cadena de televisión está moviendo hilos para reunir a esta dupla que demostró tener una conexión tan poderosa. Las fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, hablan de un guión que está siendo preparado especialmente para ellos, un proyecto que buscan que sea tan o más exitoso que su anterior colaboración. Imaginen la expectativa, ¿no? Es como si el universo dijera, esta pareja tiene algo especial, y no podemos dejar que se pierda. Y aquí es donde entra la emoción. ¿Por qué tanto revuelo? Pues sencillamente porque la química que ambos desprenden en pantalla es magnética. No es algo que se pueda fingir. Había una chispa, una energía que cautivaba y que hacía que millones de espectadores se engancharan a cada capítulo solo para verlos interactuar. Can con esa intensidad en la mirada y su porte galán, y Demet, con su dulzura y su capacidad para transmitir emociones complejas, formaban un tándem perfecto. La audiencia se enamoró de su romance, de sus peleas, de sus reconciliaciones. Y ahora, la posibilidad de revivir eso, es un sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Será una nueva comedia romántica que nos haga reír y suspirar? O tal vez se atreverán con un drama más intenso, donde puedan explorar facetas más profundas de sus personajes y de su relación. Hay quienes especulan con una serie que aborde temas más maduros, algo que refleje la evolución de ambos como artistas. Otros, más nostálgicos, sueñan con un regreso a las raíces, a ese tipo de historias ligeras y encantadoras que los catapultaron a la fama.
Lo que sí está claro es que si este proyecto se materializa, las expectativas serán altísimas. Y no es para menos. Después de tanto tiempo de haber seguido sus carreras por separado. Verlos juntos de nuevo en la pantalla pequeña, o incluso en la grande, sería un evento televisivo de proporciones épicas. Se esperaría que rompieran récords de audiencia, que generaran conversaciones a nivel mundial y que, sin duda, se convirtieran en el tema principal de las redes sociales durante semanas. Piensen en la estrategia de marketing. Sería un bombazo. Imaginen los teasers, los avances, las entrevistas conjuntas, todo giraría en torno a la reunión de Khan y de Met. Los fans estarían comprando entradas, sintonizando la televisión y comentando cada detalle. Sería una oportunidad de oro para cualquier plataforma de streaming o canal de televisión que se atreviera a apostar por ellos. Además, ambos han crecido mucho como actores desde Erkencikus. Khan ha explorado diferentes géneros y ha trabajado en producciones internacionales, lo que le ha dado una perspectiva diferente y una mayor madurez artística. Demet, por su parte, ha seguido demostrando su versatilidad, asumiendo roles más complejos y desafiantes, y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Esta evolución individual, sumada a la química que ya sabemos que comparten, podría dar lugar a un resultado realmente espectacular. Podríamos ver una faceta de ambos que aún no conocemos, explorando dinámicas de pareja más adultas y complejas. Por otro lado, no podemos olvidar el factor nostalgia. Muchos de los fans que los siguieron en su momento en Erkencikus, ahora son adultos con otras perspectivas y quizás con un gusto más refinado. Un proyecto bien ejecutado que combine la magia del pasado con la madurez del presente podría resonar incluso más fuerte que antes. Sería como reencontrarse con un amor de juventud, pero ahora con una comprensión más profunda de la vida. Ahora, también es importante ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones están a la orden del día. A veces las cosas se magnifican o se malinterpretan. Pero en este caso particular, las fuentes parecen ser bastante sólidas, y la emoción que ha generado la noticia sugiere que hay algo más que simples rumores. Los insiders del medio están hablando, y cuando tantos ojos están puestos en la misma dirección, es difícil que sea una casualidad. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales. Los fans de Khan y de Met son increíblemente activos y apasionados. Han estado pidiendo a gritos una reconciliación profesional durante años. Las campañas en Twitter, los comentarios en Instagram, las peticiones en Change.org, todo ha sido una muestra constante del deseo de la audiencia de verlos juntos de nuevo. Y cuando una audiencia expresa su deseo de forma tan unánime y persistente, las productoras y las cadenas de televisión suelen escuchar. Así que mientras esperamos la confirmación oficial, que esperemos que llegue pronto, podemos dejarnos llevar por la ilusión. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a compartir pantalla no es solo una noticia para los seguidores de la actuación turca, es un acontecimiento que promete capturar la atención de una audiencia global. Su carisma es universal, su talento es innegable y la química que compartieron dejó una marca imborrable en la memoria de muchos. Los que siguieron Erkencikus recordarán esa sensación de querer que los personajes de Can y Demet estuvieran juntos para siempre. Era una conexión que se sentía real, genuina. Y esa es una cualidad muy difícil de encontrar en la actuación. Cuando dos actores logran esa conexión, crean magia. Y si esa magia se renueva, estamos ante la promesa de algo realmente especial. En resumen, mis queridos amigos, la noticia del posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco y ha desatado una ola de euforia entre sus fans. La fecha 11 de diciembre de 2025 podría ser recordada como el día en que se confirmó que estos dos ídolos volverían a unir fuerzas en un nuevo proyecto. Las especulaciones son muchas, pero la expectativa es aún mayor. ¿Qué nos traerán? ¿Cómo será esta nueva etapa de su colaboración? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, si se concreta, será un evento imperdible. La historia de Erkencikus se convirtió en un fenómeno cultural. La trama, centrada en Sanem, una aspirante a escritora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un exitoso fotógrafo que regresa a Turquía para hacerse cargo de la agencia, conectó de inmediato con el público. La evolución de su relación, llena de malentendidos, celos y, sobre todo, de un amor arrollador, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos semana tras semana.
La capacidad de Can Yaman para proyectar una masculinidad confiada y a la vez vulnerable, combinada con la dulzura y determinación de Demet Özdemir, creó una pareja en pantalla que se sentía auténtica y aspiracional. Su química trascendió la pantalla, alimentando la fantasía de los fans de que algo más podría estar sucediendo. O en sus vidas privadas. Incluso después de que la serie concluyó, la conexión entre Yaman y Özdemir siguió siendo un tema de conversación. Sus apariciones públicas conjuntas, si bien escasas, eran analizadas al milímetro por los medios y los fans, en busca de cualquier indicio de una relación continuada. La separación profesional de ambos, aunque comprensible dada la necesidad de crecimiento individual y la exploración de nuevos horizontes, dejó un vacío en el panorama televisivo turco que muchos han añorado llenar. Can Yaman encontró un nicho importante en Italia, protagonizando series y películas que han consolidado su fama internacional. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía, demostrando su versatilidad en dramas y comedias que la han posicionado como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. La noticia de un posible nuevo proyecto juntos ha reavivado esa llama de esperanza y expectativa. Las redes sociales se han inundado de comentarios, memes y teorías sobre cómo podría ser esta nueva colaboración. Algunos imaginan una secuela espiritual de Erkencikus, que explore las vidas de Sanem y Can años después, lidiando con los desafíos de la vida adulta y familiar. Otros sugieren un concepto completamente nuevo, donde interpreten personajes distintos, pero donde su química inherente siga siendo el motor principal de la narrativa. La posibilidad de verlos en un drama histórico, un thriller psicológico, o incluso una aventura épica, no está descartada, dada la evolución de sus habilidades actorales. El factor clave para el éxito de cualquier nuevo proyecto será, sin duda, el guión y la dirección. Ambos actores han demostrado su capacidad para dar vida a personajes complejos y cautivadores. Si el material que se les presenta está a la altura de su talento y de la expectación generada, el resultado podría ser algo verdaderamente memorable. La madurez que ambos han adquirido como artistas les permitiría abordar roles con una profundidad y matices que quizás no eran posibles en sus inicios. Podríamos ver a Can Yaman explorar la complejidad de un personaje atormentado por su pasado, o a Demet Özdemir desplegar un abanico de emociones en un rol que la desafíe hasta los límites. La fecha del 11 de diciembre de 2025, mencionada en la información, añade un aire de misterio y anticipación. ¿Será esta la fecha de inicio de rodaje? ¿O tal vez la fecha de anuncio oficial del proyecto? Cualquiera que sea el caso, este detalle, por vago que sea, ha servido para alimentar aún más la imaginación de los fans y para crear un punto focal en la especulación. La forma sutil de confirmación a la que se refiere el texto sugiere que las productoras están siendo estratégicas, permitiendo que el rumor se propague y genere interés antes de un anuncio formal, una táctica clásica en la industria del entretenimiento para maximizar el impacto. El impacto mediático de esta posible reunión sería monumental. Los canales de noticias, las revistas de entretenimiento, los programas de entrevistas y, por supuesto, las redes sociales estarían inundados de información. Las entrevistas conjuntas serían un evento en sí mismo, y cada foto o vídeo publicado por ellos o por sus equipos sería analizado por millones de ojos ávidos de detalles. La anticipación por el estreno sería comparable a la de los mayores blockbusters de Hollywood, pero con un toque único, ya que se trataría de un fenómeno que nace de la conexión y el afecto de una base de fans ferviente y leal. Es importante recordar que, si bien la emoción es palpable y los indicios son prometedores, la industria del entretenimiento está llena de giros inesperados. Los proyectos pueden anunciarse y luego posponerse, o incluso cancelarse. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provienen de fuentes que han demostrado ser fiables en el pasado, sugiere que hay una base sólida para la esperanza. La magnitud del entusiasmo que ha generado esta noticia es un testimonio del poder que Can Yaman y Demet Özdemir tienen sobre su audiencia, y de la huella imborrable que dejaron juntos en Erkencikus. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué nos deparará esta posible colaboración? ¿Será un regreso a la comedia romántica que los lanzó a la fama, pero con un toque más maduro? ¿O se aventurarán en terrenos completamente nuevos, desafiando las expectativas y demostrando su evolución como artistas? Sea cual sea el formato, el género o la trama, una cosa es segura: la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es un ingrediente explosivo que, si se maneja con maestría, tiene el potencial de crear magia una vez más en la pantalla. La espera por la confirmación oficial podría ser angustiosa para muchos, pero también es parte de la emoción.
Nos permite soñar, especular y mantener viva la esperanza. Y mientras esperamos podemos revivir los momentos icónicos de Erkenciskus, recordar por qué nos enamoramos de esta pareja en primer lugar y prepararnos para lo que podría ser uno de los regresos más esperados en la historia de la televisión turca. En resumen, mis queridos amigos, la noticia del posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco y ha desatado una ola de euforia entre sus fans. La fecha 11 de diciembre de 2025 podría ser recordada como el día en que se confirmó que estos dos ídolos volverían a unir fuerzas en un nuevo proyecto. Las especulaciones son muchas, pero la expectativa es aún mayor. ¿Qué nos traerán? ¿Cómo será esta nueva etapa de su colaboración? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, si se concreta, será un evento imperdible. Y hasta aquí nuestro emocionante recorrido por esta noticia que nos tiene a todos en vilo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que compartan mi misma emoción ante esta posible unión. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de Can Yaman y Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más intrigantes del mundo del espectáculo, no se olviden de darle un gran me gusta, de compartir este vídeo con todos sus amigos que también aman a Can y Demet, y por supuesto de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.